El carpintero mendigo construyó un refugio perfecto. Una millonaria lo vio y le ofreció un empleo. La lluvia caía con furia implacable sobre la Ciudad de México aquella tarde de octubre, convirtiendo las calles de la colonia Guerrero en ríos lodosos que arrastraban basura y desesperanza. Martín Salazar, de 42 años, observaba el cielo plomizo desde el pequeño hueco bajo el puente de Mosqueta, donde había pasado las últimas 3 semanas. Sus manos, curtidas por 23 años trabajando la madera, sostenían un pedazo de cartón empapado que ya no servía como techo improvisado. A su lado, su caja de herramientas Trooper, comprada con tanto sacrificio 15 años atrás y mantenida en perfecto estado a pesar de las circunstancias, era lo único que le quedaba de su vida anterior. La carpintería donde había trabajado durante 8 años, Maderas Nobles García, había cerrado definitivamente después de que el dueño perdiera todo en malas inversiones. Martín había perdido no solo su empleo, sino también su pequeño departamento cuando ya no pudo pagar la renta acumulada de 3 meses. Pero incluso viviendo bajo un puente, seguía manteniendo sus herramientas limpias y afiladas cada mañana, porque como le había enseñado su abuelo don Sebastián, un carpintero sin herramientas en buen estado no es carpintero, es solo un hombre con recuerdos. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Martín se levantó de su refugio improvisado y caminó hacia una ferretería cercana en la avenida Reforma Norte, donde a veces conseguía trabajos esporádicos de 1 hora o 2, ayudando a cargar material o haciendo reparaciones menores que los empleados no tenían tiempo de atender. Don Ramiro, el dueño de la ferretería, era un hombre mayor que había visto pasar a muchos trabajadores en sus 50 años de negocio. Pero Martín le caía bien porque nunca pedía dinero prestado, nunca robaba ni un clavo, y cuando hacía un trabajo, por pequeño que fuera, lo hacía con una dedicación que ya no se veía en la gente joven. Ese día, sin embargo, don Ramiro no tenía trabajo para ofrecerle. «Lo siento, Martín, hoy está muy flojo el negocio. Con esta lluvia nadie sale a comprar nada». Martín asintió con resignación y salió de nuevo a la calle, donde la lluvia había disminuido a una llovizna persistente que empapaba lentamente hasta los huesos. Mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles del centro, buscando cualquier oportunidad de ganar aunque fueran 20 pesos para comprar algo de comer, Martín notó algo que llamó su atención. En un pequeño parque lateral, cerca de la Alameda Central, había un grupo de personas sin hogar que intentaban protegerse de la lluvia bajo árboles y bancas, pero estaban completamente empapados y temblando de frío. Entre ellos había una mujer mayor, de unos 70 años, que tosía violentamente mientras intentaba cubrirse con bolsas de plástico rotas. Martín sintió una punzada en el pecho. Él estaba mal, sí, pero al menos era joven y fuerte. Esa señora no iba a sobrevivir muchas noches más bajo la lluvia. Sin pensarlo 2 veces, Martín se acercó al grupo. «Buenas tardes, soy carpintero. Si consigo algunos materiales, puedo construirles un refugio básico aquí en el parque, algo que los proteja de la lluvia». Los sin hogar lo miraron con una mezcla de esperanza y escepticismo. Habían escuchado muchas promesas vacías en sus vidas, pero había algo en la manera directa y sincera con que Martín hablaba que parecía diferente. Un hombre joven del grupo, que se presentó como Octavio, respondió: «Carnal, nosotros no tenemos dinero para pagarte nada». «No les estoy pidiendo dinero», respondió Martín. «Les estoy ofreciendo ayuda. Si me ayudan a conseguir materiales de desecho, podemos hacer algo decente». Durante las siguientes 2 horas, Martín
organizó al grupo en una operación de recolección de materiales. Sabía exactamente qué buscar: tarimas de madera desechadas de los comercios cercanos, láminas de cartón industrial grueso de las cajas de electrodomésticos, plásticos resistentes de las lonas publicitarias viejas que encontraron en un depósito de basura. No era material noble, pero un carpintero verdadero sabe trabajar con lo que tiene disponible, adaptando las técnicas al material, nunca al revés. Mientras recolectaban, Martín iba explicando a Octavio y a otros dos hombres que se habían ofrecido a ayudar exactamente qué iban a hacer y por qué cada pieza era importante. Con los materiales reunidos en el parque, Martín sacó sus herramientas y comenzó a trabajar con la concentración absoluta de un cirujano en una operación delicada. Primero estableció la estructura base usando las tarimas de madera más sólidas. Con su sierra de mano cortó las piezas al tamaño exacto necesario, verificando cada ángulo con su escuadra. Los cortes eran precisos, a pesar de estar trabajando en el suelo lodoso. Luego creó un marco elevado para que el piso quedara separado del suelo húmedo, utilizando bloques de concreto rotos que encontraron cerca. Si el piso toca la tierra mojada, explicaba mientras trabajaba, la humedad va a subir y van a estar igual de mojados. Hay que crear una cámara de aire. La estructura comenzó a tomar forma rápidamente. Martín trabajaba con movimientos económicos y precisos, sin pasos innecesarios. Cada clavo que martillaba entraba en el ángulo exacto para máxima resistencia. Cada unión de madera era verificada para asegurar estabilidad. Los sin hogar que observaban estaban genuinamente impresionados. Habían visto a voluntarios de organizaciones benéficas intentar construir refugios temporales antes, pero siempre eran estructuras endebles que colapsaban con el primer viento fuerte. Esto era diferente. Esto estaba siendo construido por alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Para el techo, Martín utilizó las láminas de cartón industrial grueso, pero no las puso directamente. Primero creó una estructura de soporte con listones de madera delgados, estableciendo una inclinación precisa para que el agua escurriera hacia un lado específico, no hacia la entrada del refugio. Luego colocó las láminas de cartón en capas, como tejas, cada una cubriendo parcialmente la anterior para crear un efecto de escurrimiento que impidiera filtraciones. Encima del cartón, extendió los plásticos resistentes de las lonas publicitarias, fijándolos con clavos especiales que él mismo fabricó doblando alambre que encontraron. El resultado era un techo completamente impermeable con una inclinación perfecta. Lo que había comenzado a las 3 de la tarde estaba terminado a las 7 de la noche. El refugio medía aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho, suficiente para que 7 u 8 personas durmieran protegidas. Tenía una entrada elevada que impedía que el agua entrara, incluso si llovía torrencialmente, ventilación cruzada para evitar que se acumulara humedad interior, y la estructura completa estaba reforzada contra vientos usando cables de acero delgado que Martín había anclado a los árboles cercanos y a estacas clavadas profundamente en el suelo. No era una casa, pero era infinitamente mejor que dormir bajo la lluvia. La señora mayor, que había estado tosiendo, fue la primera en entrar. Se sentó en el piso elevado, completamente seca por primera vez en días, y comenzó a llorar. «Dios lo bendiga, joven. Usted nos salvó la vida». Martín se quitó su gorra empapada y sonrió con timidez. «No es nada, señora. Solo hice lo que podía con lo que tenía». Octavio, quien había ayudado en la construcción, estaba asombrado. «Carnal, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Esto está mejor construido que muchas casas de verdad que he visto». «Mi abuelo era carpintero.
Mi padre también. Llevo haciendo esto desde los 19 años. La construcción es construcción. No importa si es un palacio o un refugio en un parque. Las leyes de la física son las mismas, y si respetas el material y trabajas con precisión, el resultado va a ser sólido. Lo que ninguno de ellos sabía es que toda la escena había sido observada por alguien. Patricia Solís, de 58 años, estaba sentada en su Mercedes-Benz plateado, estacionado al otro lado de la calle, esperando a que su chofer regresara de una diligencia rápida en un edificio de gobierno cercano. Había estado observando la construcción del refugio durante las últimas 4 horas con una fascinación creciente. Patricia no era una mujer cualquiera. Era la fundadora y presidenta de Construcciones y Desarrollo Solís, una de las empresas constructoras más importantes de México, con proyectos que iban desde conjuntos habitacionales hasta centros comerciales y edificios corporativos. Había heredado una pequeña constructora de su padre 30 años atrás, y la había convertido en un imperio de 1.500 millones de pesos anuales en facturación. Durante su larga carrera, Patricia había visto miles de construcciones. Había contratado cientos de arquitectos e ingenieros. Había supervisado proyectos en todo el país. Pero lo que acababa de presenciar la había dejado genuinamente impresionada. Ese carpintero sin hogar, trabajando con materiales de desecho en un parque público, había demostrado más conocimiento práctico de ingeniería estructural y construcción que muchos de los ingenieros con título universitario que trabajaban en su empresa. La manera como había establecido la base elevada para evitar humedad, la inclinación perfecta del techo para drenaje, el sistema de ventilación cruzada, el refuerzo estructural contra vientos. Todo mostraba un entendimiento profundo de principios fundamentales de construcción. Pero más impresionante todavía era que lo había hecho completamente gratis, para ayudar a gente que no podía darle nada a cambio. Patricia había aprendido durante sus años en los negocios que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a sus superiores o iguales, sino en cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada. Y este carpintero acababa de pasar esa prueba con calificación perfecta. Cuando su chofer regresó, Patricia le dio instrucciones específicas. «Miguel, quiero que averigües todo sobre ese carpintero. Discretamente, nombre, historial laboral, antecedentes, todo». Miguel, quien había trabajado para Patricia durante 15 años y sabía que cuando su jefa se interesaba en alguien era porque había visto algo especial, asintió profesionalmente. «Enseguida, señora Patricia. ¿Alguna instrucción específica?» «Sí, quiero saber si está disponible para trabajo. Y quiero saber si es tan bueno como parece o si solo tuve suerte de verlo en un buen día». Al día siguiente, Miguel regresó con información completa. El carpintero se llamaba Martín Salazar, 42 años, nacido en Cuernavaca, Morelos. Había trabajado en la carpintería Maderas Nobles García durante 8 años, hasta que cerró hace un mes. Antes de eso, había estado 6 años en Carpintería Fina Mendoza y antes 4 años en Talleres Artesanales del Centro. Todos sus antiguos empleadores daban referencias excepcionales. El mejor carpintero que tuvimos jamás. Trabajo de calidad museística. Absolutamente confiable y honesto. No tenía antecedentes penales, no consumía drogas ni alcohol, y según sus antiguos compañeros de trabajo era obsesivo con la perfección, y el tipo de trabajador que ya no existe. La razón por la que estaba en situación de calle era simple y trágica. Después de perder su empleo, había usado todos sus ahorros intentando mantener su departamento mientras buscaba nuevo trabajo. Pero la industria de carpintería artesanal estaba en crisis con la invasión de muebles baratos importados de China. Cuando ya no pudo pagar la renta,
El casero lo desalojó sin contemplaciones. Desde entonces había estado viviendo en la calle, haciendo trabajos esporádicos donde podía, pero manteniendo siempre sus herramientas en perfecto estado, porque, según había dicho a un antiguo compañero, un carpintero sin herramientas buenas ya no es carpintero, solo es un desempleado con recuerdos. Patricia leyó el reporte completo 2 veces. Era exactamente lo que esperaba: talento genuino desperdiciado por circunstancias económicas adversas. Pero necesitaba estar completamente segura antes de hacer su movimiento. No podía darse el lujo de contratar a alguien basándose solo en una impresión, por buena que fuera. 3 días después, Patricia puso en marcha su plan. Se vistió con ropa casual, nada que la identificara como empresaria millonaria, y condujo ella misma un auto modesto que mantenía precisamente para ocasiones donde no quería llamar la atención. Llegó al parque cerca de las 10 de la mañana y localizó el refugio que Martín había construido. Seguía en pie, completamente funcional, y se veía incluso mejor que días atrás, porque Martín evidentemente había continuado mejorándolo. Había añadido unos escalones rudimentarios en la entrada, había reforzado algunas uniones, y había agregado un sistema simple pero efectivo de recolección de agua de lluvia, usando una canaleta improvisada que dirigía el agua hacia un contenedor. Martín estaba sentado fuera del refugio, afilando su formón con una piedra de afilar, cuando Patricia se acercó. «Buenos días. ¿Usted construyó esto?» Martín levantó la vista y se puso de pie inmediatamente, con el respeto automático de alguien criado con buenos modales. «Buenos días, señora. Sí, yo lo hice. ¿Necesita algo?» Patricia fingió duda. «Bueno, verá, yo dirijo una pequeña organización de ayuda social y estamos buscando a alguien que pueda construir refugios temporales como este en varios puntos de la ciudad. ¿Estaría usted interesado en un proyecto así?» Martín la miró con cautela. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y en su experiencia, cuando algo sonaba demasiado bueno, generalmente lo era. «Señora, disculpe mi desconfianza, pero ¿por qué me busca a mí específicamente? Hay muchos carpinteros que pueden hacer este trabajo». Patricia sonrió internamente. El hombre era inteligente, además de hábil. «Porque vi cómo construyó este refugio hace 3 días. Vi el nivel de cuidado y conocimiento técnico que puso en cada detalle. Y francamente no he visto a muchos carpinteros trabajar con ese nivel de precisión». «¿Vio cuando lo construí?», preguntó Martín sorprendido. «Sí, estaba esperando a alguien en un auto al otro lado de la calle. No pude evitar observar todo el proceso. Fue impresionante». Martín se rascó la cabeza, todavía desconfiado, pero empezando a permitirse un poco de esperanza. «Mire, señora, yo necesito trabajo, no se lo voy a negar, pero si esto es algún tipo de programa de caridad disfrazada, prefiero que me lo diga de frente. No me gusta que me tengan lástima». Patricia asintió respetando su orgullo. «No es caridad, es trabajo real. Pagaríamos por cada refugio construido y pagaríamos bien si la calidad es consistente con lo que vi aquí. Pero antes de hablar de contratos, me gustaría hacerle una prueba». «¿Qué tipo de prueba?» «Tengo un problema en mi casa. Una terraza de madera que se está hundiendo de un lado y nadie ha podido diagnosticar exactamente por qué. 3 constructores ya la han visto y cada uno me da una explicación diferente. Me gustaría su opinión profesional. Si logra diagnosticar el problema correctamente y propone una solución viable, hablamos de trabajo formal». Martín consideró la propuesta durante unos segundos. Tenía todos los elementos de una trampa o una estafa, pero también tenía elementos de una oportunidad genuina, y en su situación no podía darse el lujo de rechazar oportunidades, aunque fueran inciertas. «Está bien, señora. ¿Cuándo quiere que vaya a ver esa terraza?» «¿Qué tal ahora mismo? Mi casa está en Polanco. Puedo llevarlo en mi auto».
Martín miró su ropa sucia, su aspecto desaliñado. «Señora, yo no estoy presentable para ir a Polanco». Patricia fingió considerar el asunto. «¿Sabe qué? Pasemos primero por un lugar donde puede asearse y cambiarse. Yo le presto algo de ropa limpia, ¿le parece?» Una hora después, Martín estaba de pie en la terraza trasera de una casa impresionante en Polanco, vestido con pantalones y camisa limpios que Patricia le había dado, supuestamente pertenecientes a su hermano. La terraza era efectivamente un problema interesante. Era una estructura de madera de cedro rojo de aproximadamente 30 metros cuadrados, elevada 1 metro del suelo, y el lado izquierdo se había hundido notablemente, creando una inclinación peligrosa de casi 10 grados. Martín sacó sus herramientas de su preciada caja y comenzó su inspección con la metodología sistemática que había perfeccionado durante 23 años. Primero caminó lentamente por toda la terraza, sintiendo con sus pies dónde cedía la madera y dónde permanecía firme. Luego se metió debajo de la estructura con su linterna, examinando cada viga, cada soporte, cada conexión. Patricia lo observaba desde arriba, impresionada por la minuciosidad de la inspección. Después de 40 minutos de examen detallado, Martín salió de debajo de la terraza con las manos y la ropa sucias, pero con una expresión de satisfacción profesional. «Ya sé exactamente qué pasa, señora. ¿Sí? Los 3 constructores que vinieron antes dijeron cosas completamente diferentes. Uno dijo que la madera estaba podrida y había que cambiar todo. Otro dijo que los pilotes de cimentación se hundieron. El tercero dijo que había termitas». Martín negó con la cabeza. «Los 3 están equivocados, señora». Bueno, el segundo estaba más cerca de la verdad, pero no identificó la causa real. El problema es bien específico. Hay una fuga de agua subterránea, probablemente de una tubería rota de riego o drenaje, exactamente debajo del lado izquierdo de la terraza. El agua está saturando el suelo bajo ese lado específico, lo que está causando que los pilotes de concreto se hundan gradualmente. La madera de la terraza está perfectamente bien. No hay pudrición ni termitas. Y los pilotes tampoco están dañados, solo se están hundiendo porque el suelo debajo está como arena movediza por el agua constante. Patricia estaba genuinamente impresionada. ¿Cómo puede estar tan seguro? 3 cosas, señora. Primero, cuando estaba debajo de la terraza, el suelo en el lado izquierdo está visiblemente más húmedo que el lado derecho y huele a humedad constante, no a humedad ocasional de lluvia. Segundo, los pilotes del lado izquierdo tienen marcas de agua a diferentes alturas en el concreto, lo que indica que el nivel del agua sube y baja ahí abajo. Y tercero, puedo escuchar agua corriendo muy suave si pego la oreja al suelo en cierto punto. Hay una fuga activa ahí abajo. ¿Y cómo se arregla?, preguntó Patricia, sabiendo perfectamente cuál era la solución, pero queriendo ver si Martín la identificaba correctamente. Hay que hacer 3 cosas en orden específico. Primero, localizar y reparar la fuga de agua. Sin arreglar eso, cualquier reparación de la terraza va a fallar eventualmente. Segundo, dejar que el suelo se seque completamente, lo que puede tomar semanas dependiendo de qué tan saturado esté. Y tercero, nivelar la terraza usando gatos hidráulicos para levantarla gradualmente, y luego reforzar los pilotes existentes con concreto adicional y quizás añadir un par de pilotes nuevos para distribuir mejor el peso. ¿Cuánto tiempo tomaría todo eso? Si empezamos hoy a buscar la fuga, probablemente la localizamos en un par de días, la reparación de la tubería, 1 día. El secado del suelo, mínimo 3 semanas sin acelerar el proceso. La nivelación y refuerzo de la terraza, 1 semana de trabajo cuidadoso, digamos 5 semanas completas para hacer el trabajo correctamente. Patricia asintió,
completamente convencida ya de que había encontrado exactamente lo que buscaba. Los otros constructores me dijeron que el trabajo tomaría una semana y costaría entre 150.000 y 200.000 pesos. Martín hizo una mueca. Esos constructores querían venderle un trabajo rápido que iba a fallar de nuevo en 6 meses, señora. Si quiere arreglar el problema de verdad para que dure años, tiene que hacerse bien, y hacerse bien toma tiempo. ¿Y cuánto cobraría usted? Martín hizo un cálculo rápido mental. Era la oportunidad de ganar más dinero del que había visto en meses, pero su integridad no le permitía inflar precios. El trabajo de localizar y diagnosticar la fuga exacta, 2.000 pesos. La supervisión de la reparación de la tubería que tiene que hacer un plomero certificado, no yo, 1.500 pesos. La nivelación y refuerzo de la terraza, 25.000 pesos, incluyendo material adicional que se necesite. Total, 38.500 pesos, señora. Y eso con la garantía de que si algo falla en los próximos 2 años, por mala reparación de mi parte, vengo y lo arreglo gratis. La diferencia entre 150.000 pesos y 38.500 era tan grande que cualquiera hubiera sospechado. Pero Patricia sabía que Martín estaba cobrando un precio justo por trabajo de calidad, no tratando de engañarla con precios inflados como los otros constructores. «Trato hecho», dijo Patricia extendiendo su mano. «¿Cuándo puede empezar?» «Cuando usted diga, señora. Solo necesito conseguir algunas herramientas adicionales para la parte del diagnóstico de la fuga. No se preocupe por herramientas. Puedo conseguir lo que necesite. Empiece mañana». Durante los siguientes 5 días, Martín trabajó en localizar la fuga exacta. Utilizó métodos que había aprendido de su abuelo combinados con lógica pura. Trazó mapas del flujo de agua subterránea, hizo perforaciones exploratorias en puntos estratégicos y finalmente localizó una tubería de riego enterrada que se había roto precisamente en un codo debido a raíces de un árbol cercano. Patricia había contratado a un plomero certificado para hacer la reparación formal, pero fue Martín quien dirigió toda la operación, explicando exactamente qué había que hacer y verificando cada paso del trabajo. Lo que Patricia observaba durante esos días la convenció completamente de su evaluación inicial. Martín no solo era técnicamente excepcional, era metódico, cuidadoso y absolutamente honesto. Cuando el plomero sugirió cambiar más tubería de la necesaria para aumentar la factura, Martín lo detuvo inmediatamente. «Solo hay que cambiar desde este codo hasta esa válvula, no más. El resto de la tubería está perfecta». El plomero intentó argumentar, pero Martín fue inflexible. «Señora Patricia, me contrató para arreglar su problema correctamente, no para inventar problemas nuevos». Patricia también notó otros detalles reveladores. Martín llegaba siempre media hora antes de la hora acordada y usaba ese tiempo para organizar sus herramientas y planear el trabajo del día. Trataba al personal doméstico de Patricia con el mismo respeto que trataba a Patricia misma. Mantenía su área de trabajo inmaculadamente limpia, recogiendo cada viruta de madera y cada pedazo de material sobrante al final del día. Y nunca, ni una sola vez, pidió un adelanto de dinero o intentó cobrar por extras no acordados. Después de la reparación de la tubería, Patricia le dio permiso a Martín para que se quedara en el cuarto de servicio de su casa mientras esperaban que el suelo se secara. «No tiene caso que esté yendo y viniendo todos los días solo para verificar la humedad», le dijo. «Además, así puede empezar temprano cuando llegue el momento de nivelar la terraza». Martín aceptó agradecido, pero insistió en ganar su estancia haciendo pequeñas reparaciones en la casa que había notado durante su trabajo. Una puerta que rechinaba, un escalón suelto, una ventana que no cerraba bien. «No puedo quedarme gratis, señora. Déjeme al menos ganarme el cuarto». Durante las 3 semanas de secado del suelo, Patricia y Martín tuvieron muchas conversaciones.
Patricia, manteniendo su disfraz de directora de organización social, hacía preguntas sobre la experiencia de Martín, su filosofía de trabajo, sus planes para el futuro. Martín, sin saber con quién realmente hablaba, era completamente honesto en sus respuestas. ¿Por qué cree que terminó en la calle si es tan buen carpintero?, le preguntó Patricia una tarde mientras tomaban café en la cocina. Martín suspiró profundamente. Porque ser bueno en lo que haces ya no es suficiente, señora. El mundo cambió. Ahora la gente prefiere comprar muebles baratos de China que duran 3 años, en lugar de pagar por muebles bien hechos que duran 30. Las carpinterías tradicionales están cerrando una por una. Y para conseguir trabajos en empresas grandes, necesitas títulos universitarios y certificaciones que yo no tengo. ¿Nunca consideró estudiar para conseguir esos papeles? Claro que sí, señora, pero estudiar cuesta dinero que nunca tuve. Cuando tenía 20 años, y podría haberlo hecho, tenía que mantener a mi mamá que estaba enferma. Trabajaba 12 horas al día para pagar sus medicinas. Cuando ella murió, yo ya tenía 30 años y estaba tan cansado que solo quería trabajar y ya. Y luego el tiempo se me fue. Ahora tengo 42, ¿y quién va a contratar a un carpintero de 42 sin título cuando hay muchachos de 25 con diploma? Pero usted sabe más que muchos con título, ¿no? Patricia presionó suavemente. Saber no es lo mismo que tener papeles, señora. En las empresas grandes, los de recursos humanos, ni siquiera me dejan hablar con el jefe de producción si no tengo el papel que dice que estudié. Es como si todo lo que aprendí de mi abuelo y mi padre, 23 años de experiencia, no valiera nada porque no tengo un diploma colgado en la pared. Había una tristeza profunda, pero también una aceptación estoica en la voz de Martín, que partió el corazón de Patricia. Aquí había un hombre con talento genuino, con ética de trabajo excepcional, con conocimientos que muchos ingenieros no tenían, y el sistema simplemente no tenía espacio para él porque le faltaba un pedazo de papel. Finalmente llegó el momento de nivelar la terraza. Martín trabajó durante 6 días completos usando gatos hidráulicos que Patricia había conseguido. Era trabajo físicamente agotador y técnicamente demandante. Cada pilote tenía que ser levantado gradualmente, milímetro por milímetro, verificando constantemente el nivel, para asegurar que toda la estructura subiera uniformemente sin crear tensiones que pudieran romper la madera. Martín trabajaba con paciencia infinita, ajustando, verificando, reajustando. Patricia observaba fascinada cómo el lado hundido de la terraza gradualmente regresaba a su nivel original. Cuando la terraza finalmente estuvo completamente nivelada, Martín procedió a reforzar los pilotes existentes, construyendo alrededor de ellos encofrados de madera precisos y llenándolos con concreto. También añadió 3 pilotes nuevos en puntos estratégicos para distribuir mejor el peso. El trabajo final fue impecable. La terraza no solo estaba nivelada, estaba más sólida que cuando había sido construida originalmente. En el último día, después de limpiar todo y verificar cada detalle por tercera vez, Martín llamó a Patricia. «Señora, el trabajo está terminado. La terraza está perfecta, nivel en todos los puntos, reforzada correctamente y con la fuga reparada no va a haber más problemas de hundimiento. Le garantizo que esta terraza va a durar fácilmente otros 30 años sin mantenimiento mayor». Patricia inspeccionó el trabajo cuidadosamente. Era verdaderamente excepcional. No había ni un solo detalle descuidado, ni un tornillo fuera de lugar. El nivel de precisión y acabado era digno de una revista de arquitectura. «Martín, esto está perfecto, mejor que perfecto, es trabajo de maestro». Martín sonrió con orgullo genuino.
Gracias, señora. Cuando uno hace un trabajo, hay que hacerlo como si fuera para uno mismo. Así me enseñó mi abuelo. Patricia sacó su chequera y comenzó a escribir. Le debo 38.500 pesos, más 15.000 de bonificación porque terminó antes de lo estimado y el trabajo es excepcional. Total 53.500. Martín quedó sorprendido. Señora, no es necesaria la bonificación. Hicimos un trato de 38.500. El trato fue 38.500 por trabajo satisfactorio. Esto está muy por encima de satisfactorio. Merece la bonificación. Martín aceptó el cheque con manos temblorosas. Era más dinero del que había tenido junto en años. Señora Patricia, yo no sé cómo agradecerle esta oportunidad. Usted cambió mi situación completamente. Patricia sonrió misteriosamente. Martín, tenemos que hablar, pero primero necesito ser honesta con usted sobre algo. ¿Sobre qué, señora? Sobre quién soy realmente. No dirijo una organización de ayuda social. Dirijo una empresa constructora. Se llama Construcciones y Desarrollos Solís y es una de las más grandes de México. Martín la miró confundido. «¿Usted es...?» «Soy la presidenta y dueña, sí. Y le mentí sobre mi identidad porque necesitaba ver cómo trabajaba sin la presión de saber para quién trabajaba realmente». Martín no sabía si sentirse engañado o impresionado. ¿Por qué haría eso? Porque vi cómo construyó ese refugio en el parque y me impresionó profundamente. Pero ver a alguien hacer algo una vez no es suficiente. Necesitaba ver si era consistentemente excepcional, si era honesto, si tenía la ética de trabajo que parecía tener. Y pasaste todas esas pruebas con calificación perfecta. No entiendo qué está pasando aquí, señora Patricia. Patricia se sentó en una de las sillas de la terraza recién reparada e invitó a Martín a sentarse también. Lo que está pasando, Martín, es que quiero ofrecerte trabajo permanente en mi empresa, pero no como carpintero regular. Quiero que seas supervisor de acabados finos en nuestros proyectos residenciales de lujo. Es un puesto que normalmente requiere título de arquitecto o ingeniería civil, más 10 años de experiencia en construcción de alto nivel. El salario inicial es 70.000 pesos mensuales más bonos por proyecto. Martín se quedó completamente callado durante casi un minuto completo. 70.000 pesos mensuales. En su mejor época había ganado 12.000. Era casi 6 veces más de lo que había ganado jamás. Señora Patricia, yo no tengo título universitario, no tengo certificaciones, no tengo nada de los papeles que se necesitan para un puesto así. No necesitas papeles, Martín. Lo que necesito no se enseña en la universidad. Necesito a alguien que entienda construcción al nivel profundo, práctico, real. Alguien que pueda diagnosticar problemas que 3 ingenieros no pudieron diagnosticar. Alguien que pueda trabajar con precisión milimétrica usando las herramientas más básicas. Alguien que tenga la integridad de rechazar trabajos innecesarios aunque le cueste dinero. Alguien que construya refugios gratis para gente sin hogar en sus días libres. Pero señora, yo nunca he supervisado gente, nunca he manejado proyectos grandes. Se aprende, Martín. Lo importante no se puede enseñar. El ojo para la calidad, el conocimiento intuitivo de materiales y estructuras, la honestidad absoluta. Eso o lo tienes o no lo tienes, y tú claramente lo tienes. Patricia sacó un folder que había preparado. Aquí está el contrato. Léelo con calma. Tómate el tiempo que necesites. Pero te voy a decir algo importante. Mi empresa construye edificios y casas que van a durar décadas, y la calidad de nuestro trabajo es lo único que ha mantenido a la empresa exitosa durante 30 años. No puedo darme el lujo de contratar gente mediocre, sin importar cuántos títulos tengan. Necesito a los mejores, y creo que tú eres uno de ellos. Esa noche,
Martín leyó el contrato completo en el cuarto de servicio que Patricia le había permitido usar. No era solo el salario, que era increíble, era todo el paquete: seguro médico, fondo de ahorro, bonos por productividad, capacitación continua pagada por la empresa y una cláusula que lo protegía de despido arbitrario. Era el tipo de trabajo con el que solo había soñado cuando era joven. Al día siguiente, Martín firmó el contrato. Señora Patricia, acepto y le prometo que no va a arrepentirse. No me voy a arrepentir, Martín, porque sé reconocer talento cuando lo veo. Ahora, vamos a las oficinas. Tienes equipo que conocer y proyectos que revisar. Los primeros meses de Martín en Construcciones y Desarrollos Solís fueron intensos. Patricia lo había asignado inicialmente como asistente especial del director de construcción, Rafael Ibarra, un ingeniero civil de 50 años con 30 años de experiencia en la empresa. Rafael había sido escéptico al principio cuando Patricia le presentó a Martín, un carpintero sin título como supervisor de acabados finos. Patricia, con todo respeto, creo que esto puede causar problemas con el equipo. Patricia había sido directa. Rafael, dale 3 meses. Si en 3 meses no demuestra ser excepcional, yo misma voy a admitir mi error. Pero dale la oportunidad de demostrarlo. El primer proyecto al que asignaron a Martín fue una residencia de lujo en Bosques de las Lomas, una casa de 3 niveles con acabados de madera por todas partes, pisos de madera de nogal, escaleras de cedro rojo, paneles decorativos de caoba. El contratista original había hecho un trabajo mediocre. Había gaps visibles entre las tablas del piso, las escaleras rechinaban y los paneles decorativos estaban mal alineados. El cliente estaba furioso y amenazaba con demandar. Rafael llevó a Martín al sitio. Este es tu primer reto. El cliente está a punto de cancelar el contrato y demandarnos. Necesitamos arreglar todo en 2 semanas, o perdemos no solo este proyecto, sino probablemente otros 5 que tenemos con clientes del mismo círculo social. Martín recorrió la casa completa durante 3 horas, examinando cada detalle de los trabajos de madera. Al final, tenía un diagnóstico completo y un plan de acción. El problema principal es que contrataron a carpinteros que no entienden expansión de madera, le explicó a Rafael. Todo está medido y cortado, como si la madera fuera metal que no se mueve. Pero la madera respira, se expande con humedad y se contrae con calor. Si no dejas espacio para ese movimiento, vas a tener exactamente lo que tenemos aquí: gaps, rechinos, desalineaciones. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Rafael. Puedo, pero hay que rehacerlo casi todo. No hay atajos para arreglar trabajos mal hechos desde el principio. Durante las siguientes 2 semanas, Martín trabajó 12 horas al día supervisando un equipo de 6 carpinteros que Rafael le había asignado. Pero supervisar no significaba solo dar órdenes. Martín trabajaba lado a lado con su equipo, mostrándoles exactamente cómo debía hacerse cada tarea. Cuando desarmarrón el piso de nogal, les mostró cómo calcular el espacio exacto de expansión necesario basado en la humedad actual versus la humedad promedio anual. Cuando reinstalaron las escaleras, les enseñó a identificar exactamente dónde estaban los rechinos y cómo eliminarlos usando técnicas que su abuelo le había enseñado. Cuando realinearon los paneles de caoba, les demostró cómo usar nivel y plomada para asegurar perfección absoluta. Los carpinteros del equipo, inicialmente resentidos de tener un supervisor sin título universitario, gradualmente fueron cambiando de opinión. «Este cabrón sabe lo que hace», admitió uno de ellos después de ver a Martín resolver un problema particularmente complejo de ensamblaje. Al final de las 2 semanas, el trabajo estaba terminado. Rafael y Patricia fueron a inspeccionar junto con el cliente.
La diferencia era notable. Los pisos tenían un acabado perfecto sin gaps visibles. Las escaleras no hacían ni el más mínimo ruido. Y los paneles decorativos parecían haber sido instalados por artesanos europeos de alto nivel. El cliente, un empresario de telecomunicaciones que había estado preparándose para una batalla legal, quedó sin palabras. Caminó por toda la casa 2 veces, probando cada superficie, cada escalón. Esto está perfecto, mejor que perfecto. Esto es lo que debería haber estado así desde el principio. Patricia sonrió con satisfacción. Señor Guzmán, lamento profundamente los problemas iniciales, pero le aseguro que este nivel de calidad es ahora nuestro estándar, no la excepción. Rafael, quien había sido escéptico sobre Martín, tuvo que admitir que Patricia había tenido razón. Martín, hiciste trabajo excepcional, y lo más impresionante es que entrenaste al equipo mientras lo hacías. Los siguientes 6 meses fueron una revelación tras otra. Martín fue asignado a todos los proyectos problemáticos de la empresa, aquellos donde los clientes se quejaban de calidad o donde había problemas técnicos que los ingenieros no podían resolver. Y sistemáticamente, uno por uno, Martín solucionaba cada problema. Su reputación dentro de la empresa creció exponencialmente. Los ingenieros comenzaron a consultarle antes de finalizar diseños que involucraban elementos de madera. Los arquitectos le pedían opinión sobre viabilidad de diseños complejos. Y los carpinteros de toda la empresa querían trabajar en sus proyectos porque sabían que iban a aprender técnicas que no se enseñaban en ningún lado. Un año después de haber sido contratado, Patricia promovió a Martín a director de calidad de acabados finos, con un salario de 110,000 pesos mensuales y un equipo de 25 personas bajo su mando. Pero el éxito y el dinero no cambiaron a Martín. Seguía llegando temprano, seguía trabajando con sus manos cuando era necesario, seguía tratando a cada carpintero y obrero con el mismo respeto. Y no olvidó de dónde venía. Cada domingo por la mañana, Martín visitaba el refugio que había construido en el parque, cerca de la Alameda Central. Ya no vivía ahí, por supuesto. Ahora tenía un departamento amplio y cómodo en la colonia Roma Norte. Pero el refugio seguía siendo usado por gente sin hogar, y Martín lo mantenía en buen estado, haciendo reparaciones cuando eran necesarias, reforzando estructuras, asegurándose de que siguiera siendo un lugar seguro para quienes lo necesitaban. Un domingo por la mañana, mientras reparaba una esquina del techo del refugio que se había dañado con el viento, un joven de unos 25 años se le acercó. Llevaba una caja de herramientas vieja y ropa sucia, pero bien cuidada. Disculpe, señor. ¿Usted es el carpintero que construyó esto? Martín bajó de la pequeña escalera improvisada. Sí, yo lo hice hace como 1 año y medio. ¿Por qué? El joven lo miraba con admiración mezclada con desesperanza. Mi nombre es Javier Ruiz, soy carpintero también. Perdí mi trabajo hace 2 meses y llevo días durmiendo en ese refugio. Es lo mejor que he visto. Alguien me dijo que usted lo construyó y yo, quería conocer a alguien que pueda hacer trabajo así. Quizás usted sabe dónde puedo conseguir chamba. Martín sintió una conexión inmediata. Había estado exactamente en el lugar donde Javier estaba ahora. ¿Hace cuánto que eres carpintero, Javier? 6 años, señor. Trabajé en una mueblería en Tultitlán hasta que cerró. Soy bueno en mi trabajo, tengo referencias, pero nadie me quiere dar oportunidad porque dicen que estoy muy joven o porque no tengo los papeles que piden. Martín sonrió. Era como verse a sí mismo en un espejo del pasado. Javier, ¿estarías dispuesto a hacer una prueba de trabajo? Los ojos de Javier se iluminaron con esperanza. ¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad? 2 días después, Martín llevó a Javier a las oficinas de Construcciones y Desarrollos Solís.
Le explicó la situación a Rafael Ibarra, quien ahora confiaba completamente en el juicio de Martín para evaluar talento. Rafael, necesito que le hagas una prueba a este muchacho. Creo que tiene potencial. Rafael, recordando cómo Patricia había creído en Martín cuando nadie más lo había hecho, aceptó inmediatamente. ¿Qué prueba quieres que le ponga? La misma que me pusieron a mí. Un problema real de un proyecto actual. Si lo resuelve bien, lo contratamos como aprendiz. Javier pasó la prueba satisfactoriamente. No al nivel de Martín, pero demostró suficiente conocimiento básico y, más importante, la actitud correcta. Humildad para admitir lo que no sabía, curiosidad para aprender y respeto por el material. Martín habló personalmente con Patricia para autorizar la contratación. Otra persona talentosa que el sistema dejó atrás, le dijo Martín. Necesita capacitación y entrenamiento, pero tiene buena base. Patricia aprobó la contratación sin dudar. Si tú dices que vale la pena darle oportunidad, entonces la tiene. Javier se integró al equipo de Martín como aprendiz. Era entusiasta hasta el punto de ser agotador. Hacía 1000 preguntas al día, tomaba notas de todo, practicaba técnicas nuevas en su tiempo libre. Martín lo tomó bajo su protección personal, enseñándole no solo técnicas avanzadas, sino los valores que su propio abuelo le había inculcado y que Patricia había reconocido en él. Honestidad absoluta, orgullo por el trabajo bien hecho, respeto por los materiales y por las personas, y la importancia de ayudar a otros cuando uno puede. 6 meses después, Javier ya no era un aprendiz, sino un carpintero competente y valorado en el equipo. Un viernes por la tarde, mientras trabajaban juntos en los acabados de una biblioteca residencial, Javier le dijo a Martín: «Jefe, yo no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted literalmente me salvó la vida. Si no fuera por usted, probablemente seguiría durmiendo en ese refugio o peor». Martín, sin dejar de lijar una superficie de madera hasta dejarla perfecta, respondió: «No me agradezcas a mí, Javier. Agradécele a la vida, y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así funciona esto. Alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba, ahora yo te ayudé a ti, y algún día tú vas a ayudar a alguien más». 2 años después del día en que Patricia había observado a Martín construir un refugio en el parque, Construcciones y Desarrollos Solís había establecido un programa formal de maestros sin papeles, diseñado específicamente para identificar y contratar trabajadores excepcionales de la construcción que no tenían títulos formales, pero que tenían habilidades extraordinarias. Martín dirigía el programa personalmente y en 2 años habían contratado a 17 trabajadores, carpinteros, plomeros, electricistas, todos con historias similares a la suya. La calidad del trabajo de la empresa había alcanzado niveles que competían con las mejores constructoras internacionales. Patricia observaba todo esto con profunda satisfacción. No solo había encontrado un talento excepcional en Martín, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero éxito se mide no solo por los logros personales, sino por cuántas personas ayudas a crecer. La empresa estaba más fuerte que nunca y estaban creando un modelo de recursos humanos que otras empresas comenzaban a copiar. Un viernes por la tarde, Patricia llamó a Martín a su oficina. «Martín, quiero hablar contigo sobre el futuro». «¿Pasa algo malo, señora Patricia?» «Todo lo contrario, quiero ofrecerte sociedad en la empresa. 10% inicialmente, con opción de llegar a 25% en 5 años, basado en desempeño». Martín se quedó sin palabras. Sociedad en una empresa de 1.500 millones de pesos significaba, ni siquiera podía calcular cuánto significaba. «Señora Patricia, yo no tengo capital para comprar acciones».
No necesitas comprarlo, Martín, te lo has ganado. En 2 años has transformado nuestra división de acabados finos. Has creado un programa de capacitación que es la envidia de la industria y has elevado nuestra reputación al nivel de las mejores empresas del mundo. Eso vale mucho más que dinero. Pero hay una condición, continuó Patricia. Quiero que prometas que siempre vas a mantener los valores que te trajeron aquí, que nunca vas a olvidar ese refugio en el parque, que siempre vas a ser el tipo de jefe que busca talento en lugares inesperados y le da oportunidad a gente que otros descartan, que siempre vas a medir el éxito no solo en dinero, sino en cuántas vidas mejoras. Martín extendió su mano con lágrimas en los ojos. Lo prometo, señora Patricia, y gracias. Gracias por ver en mí lo que nadie más vio. Patricia estrechó su mano firmemente. No me agradezcas, Martín. Solo sigue siendo quien eres. 5 años después, Construcciones y Desarrollo Solís había crecido a 2.000 millones de pesos anuales en facturación, con proyectos en todo México y comenzando expansión a Centroamérica. Martín, ahora con 25% de participación en la empresa, era reconocido nacionalmente como uno de los expertos más importantes en calidad de construcción del país. Pero lo que más orgulloso lo hacía no eran los reconocimientos ni el dinero. Era el programa de Maestros sin Papeles, que ahora había ayudado a emplear a 63 trabajadores excepcionales que el sistema tradicional había rechazado. Martín mantenía una tradición personal. Cada domingo por la mañana visitaba refugios para personas sin hogar en diferentes partes de la ciudad, no para dar limosna, sino para buscar talento oculto. En 5 años había identificado y ayudado a conseguir empleo a 29 personas, carpinteros, plomeros, electricistas, albañiles, todos con habilidades excepcionales, pero sin oportunidades. No todos trabajaban en su empresa, pero todos habían prosperado en sus nuevos empleos porque Martín personalmente verificaba que las empresas contratantes valoraran su talento. Un domingo por la mañana, Martín estaba visitando un refugio en la colonia Doctores, cuando vio algo que le partió el corazón. Un hombre mayor, de unos 65 años, durmiendo en una esquina con una caja de herramientas como almohada. Martín se acercó silenciosamente y reconoció las herramientas. Eran herramientas de carpintero, viejas, pero bien mantenidas. El hombre despertó y miró a Martín con cansancio infinito. «Buenos días», dijo Martín suavemente. «Veo que es usted carpintero». El hombre asintió tristemente. «Lo era. Ya nadie contrata a viejos como yo». «¿Cómo se llama?» «Sebastián Salazar, para servirle». Martín sintió que el mundo se detenía. Ese era el nombre de su abuelo, el hombre que le había enseñado todo sobre carpintería, quien había muerto cuando Martín tenía 15 años. «Sebastián Salazar de Cuernavaca», continuó el hombre. Martín se sentó pesadamente en el suelo. «Señor, mi abuelo se llamaba igual y era de Cuernavaca también. Era carpintero. Usted tuvo familia». «Tuve un hijo que se dedicaba a la carpintería. Se llamaba Alberto, pero lo perdí de vista hace muchos años. Creo que murió hace tiempo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Martín. Alberto Salazar había sido su padre, quien había muerto en un accidente cuando Martín tenía 10 años. «Señor Sebastián, Alberto Salazar era mi padre. Eso lo hace a usted mi abuelo». El viejo carpintero miró a Martín con incredulidad. «¿Martín? ¿Eres el niño Martín? Yo pensé que habías muerto junto con tu padre en ese accidente». «No, abuelo, yo sobreviví. Mamá me crió sola. He estado buscándolo durante años, pero nunca supe dónde estaba». El reencuentro fue emotivo y largo. Don Sebastián le contó a Martín cómo después de la muerte de Alberto había caído en depresión. Había perdido su taller.
Había buscado a Martín y su madre, pero nunca los encontró, porque ellos se habían mudado a la Ciudad de México. Nieto, me dijeron que había seguido la carpintería. Eso me hace feliz. Abuelo, no solo seguí la carpintería. Todo lo que soy se lo debo a lo que usted le enseñó a mi padre, y mi padre me enseñó a mí. Martín llevó a su abuelo a conocer las oficinas de Construcciones y Desarrollo Solís. El viejo carpintero no podía creer que su nieto fuera socio de una empresa tan grande. Pero niño, ¿cómo llegaste tan lejos sin estudios? Con los valores que usted enseñó, abuelo. Trabajo honesto, respeto por los materiales, orgullo por el trabajo bien hecho, y porque alguien muy especial me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Patricia, quien había llegado a conocer tan bien a Martín en esos años, se emocionó genuinamente cuando conoció a don Sebastián. Señor Salazar, usted debe estar muy orgulloso de su nieto. Es el mejor carpintero y el mejor hombre que he conocido. Don Sebastián sonrió con lágrimas en los ojos. Yo sabía que ese niño iba a llegar lejos. Tiene las manos de la familia, pero más importante, tiene el corazón. Martín le ofreció trabajo a su abuelo en la empresa, pero don Sebastián, con la sabiduría de sus años y la honestidad que había inculcado en su familia, declinó gentilmente. Nieto, ya cumplí mi tiempo de trabajar. Ya no tengo la fuerza ni la vista para hacer trabajos de calidad. Pero si me permites, me gustaría venir a la empresa a veces, solo para ver trabajar a los muchachos y quizás contar historias de los viejos tiempos. Martín organizó algo mejor. Contrató a su abuelo como consultor histórico de la empresa, un puesto creado específicamente para él, donde su trabajo era simplemente estar disponible para contar historias sobre técnicas tradicionales de carpintería y servir como memoria viva de un oficio que estaba en peligro de perderse. Además, Martín le compró a su abuelo una casita pequeña pero cómoda cerca de su propio departamento en la Roma Norte, y se aseguró de que tuviera todo lo necesario para una vejez digna y cómoda. Cada domingo por la mañana, después de visitar refugios buscando talento oculto, Martín pasaba el resto del día con su abuelo, escuchando historias de carpinteros legendarios, aprendiendo técnicas que solo existían en la memoria de los viejos maestros y simplemente disfrutando la compañía del hombre que había iniciado la tradición familiar que había salvado la vida de Martín. La historia de Martín Salazar se convirtió en leyenda en la industria de la construcción mexicana. Revistas especializadas escribieron artículos sobre él, universidades lo invitaron a dar conferencias y el programa de maestros sin papeles que había creado fue adoptado por empresas en todo el país. Pero para Martín, el verdadero éxito no se medía en reconocimientos ni artículos en revistas. Se medía en domingos por la tarde con su abuelo, contando historias de carpintería. Se medía en ver a Javier, su primer aprendiz, ahora supervisor de su propio equipo, entrenando a otros carpinteros jóvenes con la misma paciencia que Martín le había tenido a él. Se medía en cartas de agradecimiento de las 63 personas que el programa de Maestros sin Papeles había ayudado a conseguir trabajo digno. Y cada vez que pasaba por el parque cerca de la Alameda Central y veía su refugio original, ahora reforzado y mejorado por otros carpinteros sin hogar que lo usaban y cuidaban, Martín recordaba la tarde lluviosa cuando decidió ayudar a un grupo de desconocidos sin esperar nada a cambio. Recordaba que el mundo está lleno de oportunidades disfrazadas de coincidencias, y que a veces lo único que una persona necesita para cambiar su vida completamente es que alguien reconozca su talento y le dé una oportunidad. Porque al final, como le había enseñado su abuelo Sebastián y como ahora enseñaba a otros, la madera de un buen carpintero no se mide solo por la precisión de sus cortes
o la perfección de sus acabados. Se mide por su capacidad de construir no solo estructuras de madera, sino puentes entre el talento olvidado y las oportunidades que esperan. Se mide por cuántas vidas mejora, cuántas esperanzas restaura, cuántas segundas oportunidades crea. Y esa es la madera más noble de todas, la que construye no solo refugios para el cuerpo, sino refugios para el alma, no solo carreras, sino legados que pasan de generación en generación, transformando no solo la vida de una persona, sino el destino de familias enteras. Porque un carpintero verdadero sabe que cada tabla que corta, cada clavo que martilla, cada acabado que perfecciona, es un acto de fe en el futuro, una apuesta a que el trabajo bien hecho siempre encuentra su recompensa, y que la bondad genuina siempre crea círculos virtuosos que se expanden mucho más allá de lo que uno puede imaginar.